El miedo. Inspiraciones desde Lovecraft. En las profundidades de R'lyeh yace Tulhu, esperando a ser liberado. En la ciudad cadavérica y de pesadilla de R'lyeh, construida hacía incontables eones por repugnantes figuras que procedían de las estrellas sin luz, allí yacían el gran Tulhu y sus hordas, ocultos bajo bóvedas cubiertas de fango verdoso, enviando de nuevo, tras incalculables ciclos temporales, aquellos pensamientos que extendían el miedo por los sueños de los más sensibles, a la vez que apremiaban a sus fieles a lanzarse en pos de un peregrinaje por su liberación y la restauración de su imperio en la tierra. Año 2020. Año de la suma de todos los miedos. Un autor tan magnífico como Lovecraft no podía escapar de manifestar en sus relatos la realidad de las diversas capas que debe atravesar la mente humana hasta conocer su esencia. Lovecraft es uno de los autores más desarrollados en un género especial de horror psicológico. La figura de Tulhu, su maligno favorito, puede viajar y conectarse con la imagen del asiago de Miurgo denunciado por los gnósticos y ofitas de antaño, reconocido por los cátaros, mencionado en los escritos de René Guénon y Émile Cioran e ilustrado tan maravillosamente por William Blake. Pero no hay duda de que Carl Jung fue quien le dio una mirada profunda a la mente humana y pudo reconocer también a esa figura, a ese Tulhu, a ese asiago de Miurgo dentro de la identidad humana, en lo profundo de las capas del inconsciente colectivo, oculto dentro de los oscuros mantos de la sombra. Allí yace Tulhu, en las pesadillas, bajo ese lodo malsano, bajo la toxicidad mental, y sin embargo, no puede ni debe ser ignorado. Ese camino de reconocimiento de la propia oscuridad es un camino necesario, imprescindible para llegar a la real esencia humana, el espíritu. Y así, reconociendo a la oscuridad, alcanzar la llamada liberación espiritual. Es decir, que Lovecraft en sus visiones logró esbozar lo que la neurociencia no pudo sino hasta mucho después de la muerte de Jung. Y es porque, como el mismo Carl Jung dijo, solo sumergiéndose en los confines de los horrores humanos y de sus tradiciones primordiales, se puede hallar la verdad sobre el origen. Ambos genios eran apasionados del onirismo y sus recovecos mentales. Tan maravillosamente desarrollado está el simbolismo de Lovecraft, tanto que sus frases más representativas podrían adaptarse a muchas situaciones humanas en las cuales la ignorancia y el miedo toman partido en el movimiento continuo de los fenómenos temporales. Así, por ejemplo, esta frase: los hombres de ciencia sospechan algo sobre este mundo, pero lo ignoran casi todo. Los sabios interpretan los sueños, y los dioses se ríen. Una perfecta analogía de la situación actual, incluso en relación con el manejo de esta pandemia, la conducción del mundo y del desarrollo espiritual. Es lo que se ha visto durante este proceso. La ciencia haciendo esfuerzos brutales por entender ese algo que enferma a la humanidad, los poderosos usando la pandemia como herramienta de control social, los sabios esperando con paciencia y sin miedo, pues para ellos la vida y la muerte están conectadas. Los dioses, Dios, bueno, a ellos aún no los alcanzamos.
Sin embargo, quienes se jactan de ser poderosos, casi como dioses sobre la tierra, son los que lastimosamente mueven los hilos de este mundo de marionetas. ¿Eres tú una de esas marionetas? Otra frase de autoría de Lovecraft. Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad pueden producir la insoportable desesperación que resulta el perder la propia identidad. Y es que aparte del manejo de los medios de comunicación, fortaleciendo el miedo de la gente frente a lo que para muchos es rentable, viene lo profundo, lo terrible vivido en muchos pueblos caotizados en exceso por las eternas crisis históricas. Esas crisis históricas cuyo origen se puede resumir en la falta de identidad, que les lleva a acrecentar esa psicopatía social, esa esquizofrenia social en la que vivieron desde la creación de sus naciones. Esa falta de empatía justificada por esa falta de identidad. Esta es otra frase importante del genio mencionado. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Algo poco discernido por la mayoría de personas, y es que la idea de muerte aprendida es tan fría, es tan nada. La muerte para el ser despierto es una puerta que se abre en el momento preciso. La muerte es lo único absoluto en nuestra vida y por ello su cercanía no debe amedrentar. Estos tiempos de pandemia, de muerte, de enfermedades, de crisis, de levantamientos, se han caracterizado por la difusión a gran escala del miedo a la muerte con el fin de manipular a la población. ¿Eres tú uno de los que se ha dejado manipular? ¿Eres tú uno de las personas que han caído bajo el poder manipulador del miedo, del pánico? Eso es ingeniería social. ¿Y qué dijo sobre el miedo justamente Lovecraft? La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Esa es la base fundamental por la cual esta generación se ha visto paralizada frente a esta pandemia. El miedo. Muchos años de sobreprotección, muchos años de ofenderse por cualquier cosa, parece que ha hecho a esta generación y a sus padres muy sensibles a las ideas del miedo. Y hablando de este virus, y es que el miedo a un virus, que solo se lo conoce por un nombre impuesto, pocos lo han visto, casi nadie lo entiende, es un enemigo invisible y realmente desconocido. Y este virus mata. Esto, junto a la masiva difusión del miedo por parte de los medios de comunicación poco éticos, han llevado a verdaderas actitudes de pánico por parte de la población. Pero ese miedo, el que paraliza, no sirve. No nos sirve el miedo que paraliza. Ese miedo destruye. Es tiempo de utilizar ese miedo como un impulso y trascenderlo. Y para lograr esto, definitivamente, hay que enfrentar ese miedo. Es decir, que para trascender mis miedos, tengo que enfrentarlos. Porque el sistema siempre va a utilizar el miedo como arma. Para terminar, una frase sobre lo cotidiano, sobre lo monótono. Una frase escrita también por Lovecraft. Ningún nuevo horror puede ser más terrible que la tortura diaria de lo cotidiano. Y ese horror es al que la sociedad actual se ha sometido. El confinamiento, la cuarentena, el distanciamiento social le obligaron a sufrir de forma más directa lo cotidiano, lo monótono, lo aburrido de sus propias vidas. Si luego de esta experiencia las personas no reconocen las cadenas que les atrapan y no deciden dar un salto para cambiar su vida y despertar, nunca lo harán. Esta es tan solo una muestra del genio oscuro y luminoso de Howard Phillips Lovecraft, un genio que vivió el cambio de siglo, que vivió la Primera Guerra Mundial, los años 20 y la pandemia de la gripe española, un genio que se codeó con otros gigantes de la época, que conoció a Carl Jung. Ya podemos notar el sustrato para reconocer los horrores de los tenebrosos laberintos mentales humanos tan bien descritos y representados en las historias de Lovecraft. De seguro,
esta no será la última vez que desde Sedendum analicemos los visionarios aportes de Howard Phillips Lovecraft. Les invito a recorrer con nosotros este camino de redescubrimiento y a suscribirse a este y a todos nuestros canales de comunicación.